Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por conectarse a esta conferencia. El día de hoy tenemos una invitada súper especial para el taller de gestión y práctica sociológica. Es un honor tener a Valeria Solano, que nos va a compartir hoy su trabajo final de graduación. Quiero presentar a Valeria como licenciada en sociología por la Universidad de Costa Rica y actualmente está cursando la maestría de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial en la Escuela de Arquitectura. Este es el posgrado dentro de la Universidad de Costa Rica. Ella tiene experiencia en trabajo en comunidades, en procesos de trabajo participativos, en gestión de proyectos, investigación y diseño y aplicación de metodologías. También tiene trabajos en temas como hábitat, derecho a la ciudad, seguridad, prevención de la violencia y espacio público. Muchísimas gracias, Valeria, por estar el día de hoy acá. Bienvenida, este es su espacio. Muchas gracias, Laura, por recibirme el día de hoy y bueno, no, muchas gracias también a todas las personas presentes. Esperemos que sea un espacio bastante provechoso. Adelante. ¿Puedo compartir, verdad, de una vez? Sí, adelante, cuando guste. Ok, listo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Como mencionaba Laura, mi nombre es Valeria Solano, soy licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica y bueno, hoy vengo a presentarles mi trabajo final de graduación, el cual fue realizado bajo la modalidad de práctica dirigida y se titula Diseño de una metodología para la elaboración de diagnósticos de situación barrial en el marco del Programa de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat Humano de la Municipalidad de San José. Bueno, primeramente, este trabajo final de graduación, esta práctica dirigida, parte de una preocupación en torno al déficit de vivienda y el detrimento de las condiciones de vida de ciertos segmentos de población que, permeados por múltiples condiciones de vulnerabilidad, no pueden acceder a las opciones convencionales que les ofrece el mercado inmobiliario. Particularmente lo que es el Cantón Central de San José, el distrito de Pavas, ha sido uno de los distritos que en las últimas décadas ha venido en un aumento demográfico, albergando en este punto el 25% del total de la población a nivel cantonal y profundizando así pues la necesidad en torno al tema de vivienda. En ese sentido, bueno, es importante recalcar que esta práctica dirigida se desarrolló en conjunto con la Municipalidad de San José como contraparte institucional y por ende este trabajo se enmarcó en el marco general del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2020, pero en una línea aún más específica en lo que es el Programa de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat Humano del Cantón Central de San José. En este programa de vivienda se plantea la meta concreta de establecer una propuesta en la que, una propuesta para la participación en la que se puedan realizar proyectos de desarrollo comunitario a partir de la creación de diagnósticos de situación barrial. Entonces, es aquí precisamente en este encuadre institucional de la Municipalidad de San José como contraparte, en la que este trabajo, esta práctica dirigida llega a suplir esta necesidad de generar una propuesta que permita, a partir de su desarrollo, obtener y diseñar una metodología con la que se puedan realizar diagnósticos de situación barrial. A manera de limitación geográfica, bueno, es importante mencionar que la comunidad en la que se trabajó se localiza en el distrito de Pavas, específicamente al sector oeste, en lo que se conoce como el sector de Rincón Grande, que queda en lo último de Pavas al oeste, ya en lo que es colindando con el río Torres al norte y con el río Tiribí al sur. Este sector, Rincón Grande, está conformado por 10 comunidades y bueno, yo trabajé específicamente en lo que es la comunidad de Finca San Juan.
Aún así, de una manera todavía más específica, porque este territorio es bastante amplio, me enfoqué en la etapa 3 de Finca San Juan, que es la que está localizada dentro de este territorio al oeste, que está marcada en amarillo, específicamente, en realidad basada en tres criterios. En primer lugar, bueno, en este territorio, en esta etapa 3 o Finca San Juan Oeste, como probablemente le llamaré de aquí en adelante, el primer criterio es que, bueno, en este territorio está la existencia de la comunidad conocida como el Tapón, el cual es una de las comunidades seleccionadas por el programa de vivienda para un proceso de erradicación de precarios. El segundo criterio es que también hay una zona en proceso de formalización de asentamientos informales y finalmente existe en este territorio un sector denominado Los Guindos que se localiza al sur de la comunidad al margen de la cuenca del río Tiribí, en lo que es un terreno perteneciente al Limbo propiamente. Un poco de la perspectiva teórica, no voy a enfocarme mucho acá, sino mencionar un poco nada más como en qué se basó este trabajo a nivel teórico, para enfocarme un poco más adelante en la parte metodológica. Pero bueno, la perspectiva teórica en realidad, el tema, el concepto de derecho a la ciudad fue el concepto base sobre el cual se realizó este trabajo. Fue un concepto transversal a toda la práctica dirigida. Y para ello, bueno, se tomó el aporte de la ONU Habitat desde su perspectiva jurídico-normativa, el aporte de David Harvey, en tanto plantea esta cuestión eh, del derecho a que cada persona, que cada conjunto de población construya la ciudad de acuerdo a sus deseos, y el aporte desde Delgadillo, en el sentido de que se tome el derecho a la ciudad también como un acto político. El concepto de hábitat popular se toma desde el aporte de Delgadillo, de la Escuela de Hábitat en Paniagua Arguedas, entendiendo este concepto como una compleja construcción histórica que se permea por múltiples factores que combinan aprendizajes, luchas en torno al tema de la generación de un espacio habitable, de tener un espacio en la ciudad. Luego, el concepto de barrio, el concepto de comunidad, lo tomé de la Municipalidad de San José y también desde Montero, desde la psicología comunitaria, entendiendo la comunidad como un grupo que tiene una historia propia, que está transversalizado por situaciones y condiciones sumamente específicas que tenemos que entender en su particularidad. Y finalmente, el concepto de participación ciudadana, tomado desde Montero y desde Peroni, quien particularmente trae a colación el concepto de participación de tipo gestionario, que es aquel tipo de participación en el que las personas se vuelven partícipes y se vuelven cogestoras de sus propios hábitats. Como objetivos de gestión, el objetivo general es el de diseñar una metodología de trabajo orientada a elaborar diagnósticos de situación barrial en asentamientos informales. Para ello se establecieron 3 objetivos específicos. El primero, el de caracterizar el contexto barrial de la etapa 3 de Finca San Juan en Pavas. El segundo, correspondiente a identificar los elementos que caracterizan la situación actual de esta comunidad en cuanto a lo que son necesidades, problemáticas y preocupaciones de sus residentes relacionadas al hábitat de la zona. Y finalmente, el objetivo específico 3, que es diseñar y validar una metodología de trabajo con los y las residentes de la etapa 3 y el ente municipal. Entonces, es importante en este punto y algo muy particular que mencionar que esta práctica dirigida se llevó a cabo durante circunstancias muy particulares. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que esta práctica se diseñó y se desarrolló en completa virtualidad. El proceso de este TFG lo comencé en el año 2020, año que justo llegó al mundo la pandemia por COVID-19, y esto implicó no solo la etapa de diseño desde el confinamiento y de adaptarse a todas las circunstancias que estaban pasando a nivel nacional, sino también plantear esta práctica dirigida para aplicarse también en completa virtualidad, dado el hecho de que había mucha incertidumbre de qué iba a pasar con el tiempo con respecto a la pandemia, y a nivel del trabajo que iba a desarrollar era necesario plantear todo de manera virtual. Esto, por supuesto, implicó una serie de retos,
En primer lugar, bueno, la articulación de la estrategia metodológica, no solamente en términos de cuáles iban a ser las fases del desarrollo del TFG, sino más bien, y todavía más importante, cómo lograr un interés genuino por parte de la población local a participar en las sesiones de trabajo, a involucrarse en el proceso desde la virtualidad, ¿verdad? Y aspirando en este sentido, como mencionaba anteriormente, a una participación de carácter gestionario, donde las personas realmente se apropien del proceso al punto de que se vuelvan cogestores de sus hábitats. En segundo lugar, otro reto importante fue la adaptación a la virtualidad de técnicas de recolección de información que normalmente se realizaban de manera presencial, como por ejemplo el articular la manera de realizar cartografías sociales y sociogramas en entornos virtuales. Y esto, en esto algo muy importante también era entender que, en primer lugar, no todas las personas cuentan con dispositivos tecnológicos, no todas las personas cuentan con un teléfono celular, con una tablet, con una computadora. Y en segundo lugar, que no todas las personas cuentan con habilidades tecnológicas, es decir, no todas las personas saben utilizar el Zoom, ¿verdad? Por ejemplo, no todas saben utilizar Teams, entonces también eso era algo que tenía, sobre lo cual tenía que realmente pensar al momento de adaptar estas técnicas. Y finalmente, algo que también, y yo creo que realmente constituyó una de mis principales preocupaciones al momento de establecer y diseñar el trabajo final, fue el tema del vínculo con la población local. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, en la presencialidad, que era en el 2020 todo lo que conocíamos hasta el momento, en presencialidad, el solo hecho de nosotros ocupar un mismo espacio, de posicionar el cuerpo en un mismo espacio físico, eso ya de por sí genera un vínculo. Sin embargo, en la virtualidad esto no es posible y esto nos implica una cercanía súper distinta que está mediada por la pantalla. Entonces, esto que en un principio se percibía, o al menos yo lo percibía como una dificultad, realmente reflexionar al respecto y ver qué opciones, qué estrategias podía generar para generar este vínculo aún desde lo virtual, fue sumamente importante para ya después eliminar esa visión de dificultad, de obstáculo y más bien pensarla como una potencialidad. En términos de la estrategia metodológica, bueno, esta se realizó bajo un enfoque cualitativo porque me interesaba mucho conocer el carácter fenomenológico del sitio y de la población que allí habita. Además de que pues tiene un alto y un fuerte componente participativo, entonces resultaba sumamente importante rescatar todos los productos de las interacciones con la población local, todo aquello que surgiera de este intercambio. Y algo sumamente relevante es que esta estrategia metodológica y toda la práctica dirigida partió de la investigación social aplicada, entendiéndola esta como la capacidad de construir conocimiento colectivamente que esté orientado a la acción, es decir, la utilidad, la aplicación y las consecuencias prácticas que el conocimiento generado puede tener para la población local. Y esto fue algo que orientó toda la práctica dirigida y que resultó sumamente importante ya después al momento de realizar los talleres que se hicieron. Ok, en términos de las fases del desarrollo de la práctica, fueron un total de 8. Las primeras 3 fases de la práctica en realidad fueron como de mucha reflexión, de mucha planificación. La primera sobre reflexiones iniciales acerca de cuál era el tipo de proceso de trabajo que se iba a llevar a cabo, cómo se iba a llevar a cabo, desde qué lugar, partiendo de qué lugar. En segundo lugar, la articulación de la estrategia de acercamiento a la comunidad. Aún estando desde la virtualidad, pues obviamente era necesario pensar cuál iba a ser esa estrategia a utilizar para acercarme al sitio. Si bien ya yo había trabajado en la comunidad anteriormente, en años anteriores, en términos ya de un nuevo proceso de trabajo, era necesario pensar cuál iba a ser este acercamiento. Como fase número 3, la estructuración del proceso de trabajo, ya en términos de mucha planificación. Y ya propiamente, por ejemplo, el objetivo, la fase 4, que es de estudio y caracterización del sitio. Esta fase corresponde
directamente al objetivo específico número 1. La fase 5 de aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información corresponde al cumplimiento del objetivo número 2. Y las fases 6 y 7 corresponden al objetivo específico número 3, que es, bueno, la caracterización y el balance de la situación del hábitat de Finca San Juan, es decir, este balance de toda la información recabada, recopilada y construida colectivamente. Y la fase 7, que ya es el diseño de la propuesta metodológica para elaborar estos diagnósticos de situación barrial. La fase 8, es importante decir que no estaba contemplada en un inicio, y esto es algo relevante porque en realidad cuando uno desarrolla un trabajo de esta magnitud y cuando uno trabaja realmente con personas, hay que tener claro de que hay que ser también flexibles con todo el proceso que está sucediendo y que van a haber cosas que van a ir cambiando. Entonces, este objetivo 8 de edición y redacción del libro Hagamos Historia, situación actual de la comunidad de Finca San Juan Oeste, surgió ante la necesidad de que la comunidad tuviera un insumo, un documento escrito que resumiera cuál es la situación de la comunidad desde las personas que viven en la comunidad. Fue algo muy interesante porque de hecho en el segundo taller diagnóstico que se realizó, una de las señoras de la comunidad me decía como, bueno, es que ustedes nos dicen que nos van a dar herramientas para mejorar el barrio y no sé qué, pero ¿cuáles herramientas? ¿A qué se refieren? Y claro, esto suscitó toda una reflexión al respecto y en conversaciones junto con la Municipalidad de San José, acordamos que era necesario crear este insumo, ¿verdad? Este libro llamado Hagamos Historia, que contuviera no solamente los conocimientos construidos colectivamente, sino también que tuviera una guía práctica sobre cómo utilizar esa información para plantear proyectos de mejora del barrio. Como estrategia de acercamiento a la comunidad, en este punto fue realmente importante cuestionar cuál era el tipo de proceso de trabajo que se iba a emprender, es decir, desde qué lugar, cuál era el tipo de abordaje que iba a realizar y cómo lo iba a hacer. Pero todavía más importante, creo que la pregunta que más me movía en ese momento era, ok, ¿cómo articular un proceso de trabajo que tenga sentido para las personas de la comunidad? Para ello, bueno, se llevó a cabo un proceso de abstracción que yo llamo de la teoría a la práctica, en el sentido de que, bueno, fue un punto de preguntarme cómo hacer para bajar de la nube teórica los conceptos, cómo hacer para bajar estos conceptos a la realidad comunitaria. Es decir, si por ejemplo, si a mí me preguntaran como investigadora por qué las categorías de análisis que yo utilizo son relevantes, son importantes, pues sí, yo por supuesto sabría responder y tendría súper claro por qué es importante, no solo para mí como investigadora, sino también para la comunidad. Pero he aquí la cuestión y aquí el punto clave. Ok, yo como investigadora puedo tener eso sumamente claro, pero ¿soy realmente capaz de ponerme en los zapatos de la gente y preguntarme desde ese lugar por qué hablar de ese tema debería ser importante para mí? Es decir, y en ese punto entonces, yo como investigadora soy capaz entonces de transmitirle a la gente el porqué de esa relevancia, de transmitirle a la gente el por qué hablar en un taller que va a llevarme 2 horas, por ejemplo, de participar de actividades, porque a mí como persona de la comunidad me serviría. Entonces, yo como investigadora soy capaz de transmitir eso. ¿Y cómo lo haría? Entonces, a partir de estas preguntas y todo este cuestionamiento, era necesario abstraer la teoría y pasarla a la realidad comunitaria. Y bueno, ¿cómo fue que yo realicé esto? Creé este cuadro en el que a partir de los objetivos 1 y 2 específicos, desagregados en cada una de sus fases metodológicas y cada una de mis 11 categorías de análisis, tomando esto como base, creé 3 columnas, que son las que aparecen acá en pantalla. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue agarrar cada una de las categorías de análisis y para cada una de ellas preguntarme sobre qué importancia tendría estas categorías para la comunidad. Y al preguntarme esto, escribir en tal vez un párrafo, por qué esa categoría es importante. Y escribirlo con las palabras más sencillas posibles. Realmente no es necesario complejizarnos, ni usar tecnicismos, ni nada por el estilo.
escribirlo con las palabras más sencillas que uno pueda poner. Luego, a partir de ahí, hacer otro ejercicio de síntesis en el que tal vez ese párrafo se reduzca a 3 renglones. Y finalmente, en un nivel de desagregación y especificidad mucho más estricto, en la última columna, preguntarme propiamente cuál es la utilidad práctica de esa categoría de análisis, que esa categoría de análisis va a tener para la comunidad. Y tratar de describirlo en una frase que pudiera resumir eso específicamente. A partir de ese proceso, de este proceso de abstracción, se creó lo que yo llamo el proyecto Hagamos Historia Finca San Juan Oeste, que fue prácticamente la estrategia que utilicé para, no solo para acercarme a la comunidad, sino también para hacer este mismo proceso de abstracción, en el sentido de que esa última frase en la que yo pude definir por qué cada categoría de análisis era importante, terminó siendo cada uno de los objetivos del proyecto Hagamos Historia. A saber, bueno, terminó siendo que, bueno, el proyecto Hagamos Historia surge con el objetivo de que la comunidad desarrolle las herramientas clave para hacer proyectos. ¿Y qué nos permite el proyecto? Bueno, y aquí empiezan a manifestarse esas categorías de análisis que tanto se trabajaron en el cuadro anterior. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, entender qué situaciones afectan a todo San Juan Oeste y a los sectores que están dentro de él, reconocer cuáles son las condiciones y el acceso que tienen las personas a diferentes servicios públicos, tanto dentro de la comunidad como en sus alrededores, identificar cómo son las relaciones entre la comunidad, entre las organizaciones e instituciones y grupos presentes en la comunidad, y finalmente reconocer no solo las problemáticas y preocupaciones de la comunidad, sino también qué tanto afectan a quiénes y de qué manera. Y entonces, a partir de estos 4 objetivos del proyecto Hagamos Historia, la comunidad no solo va a tener esta herramienta para articular propuestas, sino que también va a tener, con ayuda de este libro que ya les comenté, una base sólida para reclamarle, sea al gobierno local, sea a otro tipo de instituciones que estén en el sector, para reclamarles e involucrarlas en el proceso de mejora de la comunidad. Como parte de las técnicas de recolección de información que apliqué, bueno, realicé visitas al sitio con aportes de la observación participante, entrevistas semiestructuradas, una cartografía social adaptada a un modo virtual, se realizó un sociograma y se realizaron 3 tipos de talleres, que fue, bueno, talleres diagnósticos, de validación y retroalimentación de resultados y taller también de devolución de resultados. Luego de la aplicación de estas técnicas, bueno, y de recopilar mucha información, de construir información de manera colectiva, construir conocimiento de manera colectiva, llega el proceso de sistematización de la información, el cual requiere, y de verdad requiere mucho orden. Por ejemplo, si realizo visitas al sitio, registrar siempre la fecha, la hora en la que fui, si fueron personas conmigo, las fotografías, y ojalá, si tomo fotografías, tener claro, dejar una nota en dónde las tomé, de cuál calle las tomé, porque esto me va a servir no solo al momento de realizar el informe, sino también para entender a sí mismo también el territorio. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, bueno, incluir siempre en nuestros registros la guía de entrevista, lo que es el consentimiento informado, los audios, las mismas notas de la persona que está facilitando la entrevista. También recopilar y ordenar bastante lo que son los insumos de las plataformas virtuales que se utilizaron. Si la plataforma tira una imagen, tira algún tipo de PDF, algún tipo de documento, todo esto registrarlo. Los mapas, tanto los mapas realizados en el sitio, digamos, como los que uno va haciendo para entender mejor como la ubicación de la comunidad con respecto a las zonas aledañas, pero también los mapas que se van trabajando en conjunto con la comunidad con el tema de las cartografías sociales. Y con el tema de los talleres, guardar, por supuesto que con los respectivos consentimientos informados, lo que son videos, los audios y los productos trabajados en esos mismos talleres. Además, las notas que nosotros tengamos durante todo el proceso. En esta etapa de sistematización de la información,
Es algo, ok, si bien esta etapa de sistematización es un momento específico del proceso de trabajo que realizamos, tenemos que tenerlo en cuenta necesariamente desde que empezamos a trabajar en comunidad. ¿Por qué? Porque toda foto, todo apunte, eh, toda reflexión, inclusive que nosotras tengamos alrededor de el proceso que estamos realizando, alrededor de cierta dinámica que se desarrolló, toda reflexión, todos estos insumos nos van a servir posteriormente para concretar los productos finales del trabajo. Acá les traigo, bueno, algunos ejemplos de esta sistematización. Quería mostrarles, bueno, este sociograma lo realicé con la ayuda de una aplicación web que se llama Lucid Spark. Y bueno, para explicarles un poco, lo primero que se hizo fue un tipo de lluvia de ideas en la que las personas mencionaran qué tipo de organizaciones habían en la comunidad, hablando, por ejemplo, de comités, de juntas o asociaciones de vecinos, algunas instituciones, puede ser públicas o privadas, si hay inclusive algún tipo de centro educativo, algún tipo de biblioteca, algún tipo de clínica, etc. Entonces, partiendo de esta lluvia de ideas, se fueron llenando estos papelitos y esta aplicación permitía relacionar cada uno de los post-its que aparecen aquí. Al mismo tiempo, estaba la opción de utilizar estos emojis, ¿verdad? Para que la gente pudiera, a partir de la escogencia de alguno de ellos, decir, ok, no, nuestra relación de la comunidad, con esta institución es pésima. Entonces poner tal vez un emoji con una carita triste. Eso quedaba abierto a las personas de la comunidad y lo que quisieran incluir. Entonces también era como un proceso creativo, ¿verdad? De ir construyendo en el mismo momento con la gente este mismo sociograma. Otro ejemplo, bueno, la cartografía social que se adaptó a un modo virtual. Este ejercicio fue bastante bonito porque lo que hicimos fue a partir de un mapa al que sectorizado, digamos, lo vimos por sectores, le asignamos un color y un número, se pudo realizar en el mismo taller el ejercicio cartográfico a partir de que las personas podían decir, ok, a mí me parece que este lugar necesita que se le hagan cordón de caño. Entonces lo decían a partir del número y el color del sector. Entonces eso realmente facilitaba mucho el ejercicio. Sabemos que si bien no es lo mismo estar en el entorno físico con la gente, y con los pilots y con todos los colores y la gente rayando la cartografía, pero este ejercicio realmente también fue muy, muy, muy provechoso y realmente a las vecinas que nos acompañaron en esa sesión les gustó mucho. Les gustó mucho porque también les permitía a ellas no solo ver la comunidad, por decirlo así, desde arriba, sino también decir, hey, mira, ahí está mi casa o yo vivo en el sector tal. Entonces permitía también una apropiación mucho mayor de las personas sobre el territorio que se estaba trabajando. Y eso facilitó muchísimo también la misma interacción y la producción de conocimiento que se generó a partir de ello. Otro ejemplo es esta caracterización de equipamientos sociales que se realizó con la ayuda de la aplicación Padlet, que de hecho se realizó justo después de haber realizado la cartografía, una vez ya ubicados ciertos espacios dentro de la comunidad y que inclusive las vecinas hayan mencionado dónde estaba la escuela, dónde estaba la clínica, dónde estaba X lugar, se procedió a esa parte de la caracterización y entonces esta parte fue como más de una discusión, ¿verdad? Como de ir pasando por cada uno de los equipamientos sociales y que las vecinas, los vecinos contaran cuál era la relación de esos equipamientos con la comunidad y así también yo ir generando, como persona facilitadora, ir generando la discusión a partir de preguntas. Principalmente tratando de que fueran los y las vecinas los que generaran esta discusión a partir de yo solamente proponer el tema e ir moderando la conversación. Posteriormente a todo este proceso, ¿verdad? Que como ven es bastante, lleva mucho trabajo, todo este tema del registro de información, viene la etapa de análisis de la información, que bueno, en esta etapa se requiere un gran esfuerzo por parte de la persona investigadora o facilitadora, en el que convergen, bueno, la teoría, que es básicamente todo lo que hemos leído hasta el momento, todos los fundamentos teóricos sobre los cuales se basa nuestro trabajo, en el que convergen
aquellas categorías de análisis contempladas para el diagnóstico de situación barrial y que fueron trabajadas en las sesiones de trabajo, valga la redundancia, y también converge la información recopilada y construida en conjunto con la comunidad, es decir, todos los insumos que se trabajaron y se construyeron durante las sesiones de trabajo con la comunidad, todo eso converge aquí también y requiere un gran esfuerzo de síntesis también, porque generalmente, bueno, habían talleres, por ejemplo, yo tuve talleres que me duraron 3 horas y media, y eso fue porque la gente no paraba de participar. Fue algo maravilloso realmente. Y toda esta información, toda esta cantidad de tiempo en horas de video, en horas de audio, requería no solo un proceso de registro, como mencionaba en la etapa anterior, sino también una gran capacidad de análisis. Y finalmente, como les mencionaba también, el tema del análisis de la información en términos de los apuntes y las reflexiones del proceso. Aquí me parece importante recalcar, cuando trabajamos con personas, cuando hacemos investigación social, no todo tiene que ser cuadrado, no todo necesariamente tiene que ser a partir de una teoría que nos limite, o no podemos limitarnos a partir de ahí, sino que también se vale que cada uno y cada una de nosotros tenga sus propias reflexiones y sus propios apuntes del proceso. Y eso realmente enriquece muchísimo el análisis de la información. También, bueno, es importante mencionar que en tanto trabajamos con personas, es necesario que consideremos no solo en qué medida esa información que recopilamos, esa información que construimos de manera colectiva, puede no solo sernos útiles para construir ese conocimiento teórico, para hacer ciencia social. Es importante también, y en tanto esta práctica se desarrolló bajo la línea de la investigación social aplicada, preguntarnos también sobre cómo esa información contribuye a la aplicación, a las consecuencias prácticas de ese conocimiento para modificar las condiciones de vida de la población. A fin de cuentas, se trataba de una práctica dirigida y tiene que tener estas consecuencias a nivel de comunidad. Y como les mencionaba también anteriormente, y recalco mucho en eso, también el análisis de la información a nivel reflexivo, en términos de cuáles aprendizajes hubo durante el proceso, cuáles aciertos, cuáles desaciertos, cuáles fueron las principales reflexiones que hizo la población local, las principales reflexiones que yo realicé como persona facilitadora, producto de todo el proceso de trabajo realizado con la población, desde el momento de su diseño hasta su etapa de desarrollo y finalización. Y en este sentido, recalcar que cuando trabajamos con personas es necesario que siempre haya un ejercicio de reflexividad que transversalice todo el proceso. Yo, al realizar esta práctica dirigida desde el minuto 1, realicé este ejercicio y realmente fue muy enriquecedor porque nos permite no solo decir, ok, no solo llegar y decir, voy a establecer este trabajo bajo estos objetivos y lo desarrollo, sino realmente sentarnos un momento, pausar y preguntarnos, ok, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Qué es lo que quiero realizar? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Preguntarnos inclusive por las mismas implicancias que nosotros y nosotras como investigadoras nos genera al investigar sobre ese tema. Posteriormente, el tema de la redacción de los productos finales es otro proceso súper largo, súper largo. Realmente lleva mucho trabajo, mucha paciencia. Cuando uno maneja una cantidad tan grande de información, de registros, de fotografías, de anotaciones, eh, este proceso de redacción de los productos finales en serio requiere muchísimo trabajo. En este caso, bueno, el informe de trabajo final de graduación, eh, y además de que yo también tenía que realizar 3 insumos, ¿verdad? No solo el informe de trabajo final de graduación, sino también el manual metodológico para elaborar diagnósticos de situación barrial en asentamientos informales, que era propiamente el objetivo de la práctica dirigida. Y además de eso, el libro Hagamos Historia, situación actual de la comunidad de Finca San Juan Oeste. Y algo muy interesante aquí es que cada uno de estos productos requirió muchísimo trabajo en términos de que cada uno estaba dirigido a una población distinta. ¿En qué sentido?
bueno, pues el informe de la práctica dirigida está orientado a una población en términos de la academia. El tema del manual metodológico es un documento, que creo que ya tuvieron la oportunidad de leer algunas secciones, es un documento redactado para toda persona que se proponga realizar un trabajo con comunidades, toda persona que pretenda realizar un diagnóstico de situación barrial, bueno, en este caso específicamente la comunidad de Finca San Juan Oeste, pero que le permite reflexionar sobre cómo a partir de la consideración de las particularidades específicas de cada población con la que se trabaje, pueden tomar aportes de este insumo para realizar sus propios proyectos en otras localidades. Y el libro Hagamos Historia, que la población estaba dirigida meramente a las personas de la comunidad. Entonces, fue un gran esfuerzo de síntesis y de trabajo en el sentido de que cada uno estaba dirigido a una población distinta y requería un esfuerzo de análisis y de interpretación sumamente diferente. A partir de ahí, bueno, mostrarles un poco de los productos. Estas son las portadas del manual y del libro. Fue interesante comentarles también sobre el tema del libro Hagamos Historia, que se le dijo a las personas que se les preguntó y se les dio la posibilidad de que incluyeran su nombre en la portada para aquellas personas que les gustaría que este estuviera ahí representando el hecho de que fueron partícipes de este proceso. Algo importante fue que se acordó en conjunto con la Municipalidad de San José de que en el contenido del libro Hagamos Historia no se iban a incluir nombres de las personas de la comunidad, no se iba a incluir ningún nombre, solamente en la portada de las personas que así lo quisieran. ¿Por qué? Bueno, porque en esta comunidad está permeada por la dinámica del narcomenudeo y por dinámicas bastante complejas de vulnerabilidad social, y en ocasiones habían talleres, entrevistas en las que se tocaban temas sensibles. Entonces, se prefirió realizar esto así para pues salvaguardar la seguridad de las personas, de cada una de las personas que fueron partícipes del proyecto. A manera de reflexiones finales, me parece importante que siempre tengamos en cuenta que cuando trabajamos con personas, y aún más cuando trabajamos con personas, con poblaciones en condición de vulnerabilidad, es siempre necesario que tomemos en cuenta cuáles son las implicancias éticas que tenemos como investigadores, investigadoras, pero también, bueno, en el caso de que estemos resguardados bajo la figura de algún tipo de institución. Estas poblaciones presentan situaciones muy complejas de vulnerabilidad social, en las que realmente nosotros y nosotras como investigadoras debemos replantearnos qué tipo realmente de proyecto, qué tipo de trabajo vamos a realizar. Y no solo eso, sino también qué le vamos a retribuir a la comunidad. Porque nosotros como facilitadores de procesos que vamos a realizar trabajo de campo, pues vamos a la comunidad unas dos, tres, cuatro veces, realizamos trabajo de campo, pero las personas viven ahí todos los días y viven ahí bajo circunstancias muy específicas, a veces sumamente complejas, y tenemos que considerar que no podemos realizar ciencia social, no podemos trabajar o pretender trabajar con personas si no tenemos en cuenta las implicancias éticas que conllevan el compromiso que debemos tener con estas poblaciones. Mucho ahí también ligado al tema de la reflexividad como un eje transversal a todo el proceso, y el cuestionamiento de nuestra posición como persona investigadora y facilitadora. Este cuestionamiento desde el inicio del trabajo debe ser fundamental para cada una de las fases del proceso. Además, me parece importante destacar el rol estratégico que tiene la investigación social aplicada en los procesos de trabajo orientados a la transformación social, partiendo del potencial que tienen las comunidades para construir conocimiento colectivamente, y no solo para construirlo, sino también para traducirlo en acciones concretas que modifiquen sus condiciones de vida. El uso, o más bien el servir de la aplicación, de la investigación social aplicada en este trabajo, fue la herramienta clave que me permitió desarrollar el trabajo que desarrollé, y construir el vínculo con la población y llegar a los resultados que obtuve.
me parece sumamente necesario que nos planteemos cuál es el rol que este tipo de investigación tiene en los procesos de trabajo a nivel comunitario. Además, también planteo la necesidad del encuentro entre la teoría y la práctica, en el sentido de que no podemos realizar ciencia social o no podemos pretender trabajar con personas si solamente vamos a las comunidades a extraer información. No podemos permitirnos caer en eso, sino más bien debemos ser insistentes en el hecho de que la teoría y la práctica no están divorciadas, de que la teoría y la práctica pueden apoyarse una en la otra y pueden generarse procesos de trabajo y procesos de construcción de conocimiento, tanto teórico como aplicado, muy provechosos. Y el tema de la virtualidad, pensada no como un obstáculo, sino más bien como una herramienta que puede generar otras formas y dinámicas de participación que contribuyan a los procesos de trabajo con las poblaciones. Como les mencionaba en un principio, en ese momento en el que se planteaba el hecho de que, ok, el TFG debía plantearse, diseñarse y desarrollarse en completa virtualidad, en ese momento parecía un obstáculo y sin embargo, a través de todo el proceso llevado a cabo, de toda esta reflexión, de todo el tema de cómo se estructuró el trabajo con la población, del lugar en el que se estructuró y con qué objetivo, la virtualidad más bien no constituyó ningún tipo de dificultad, sino más bien una herramienta. Inclusive permitía que, por ejemplo, más personas se conectaran, que personas se conectaran desde el bus, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, abrir la puerta a la posibilidad de que si nos dejamos de preocupar por el hecho de que, ay, es que la gente no participa, o ay, es que la gente no se conecta, ok, no se conecta a las reuniones de Zoom. Si nos preocupamos tal vez menos por lo que la gente no hace y nos preocupamos más por lo que nosotros y nosotras podemos hacer para que las personas se interesen, para que las personas participen y para que las personas aún con limitantes tecnológicas y con poco acceso al uso de la tecnología puedan tener, realmente podemos generar grandes cosas y nos puede sorprender. Yo me sorprendí a montones porque tuve, como les mencionaba, tuve varios talleres que duraban hasta 3 horas y era porque la gente participaba. En total de asistencia, acá, bueno, en un total de todos los talleres que realicé, en un total 4, se conectaron 50 personas y todas participaban en su medida, en sus posibilidades, pero es como un ejemplo para decirles que realmente sí es posible realizar trabajo desde la virtualidad, que es complejo en un principio porque nos exige a pensar y a sentarnos y analizar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y además posicionarnos desde el lugar de las personas que van a escucharnos, que van a recibir ese volante para invitarlos a una reunión, por ejemplo. Eh, si nos sentamos y hacemos ese ejercicio, esa reflexión, podemos realmente generar grandes cosas y tener esa apertura siempre a que en el mismo proceso las cosas pueden ir cambiando y no tener miedo a que las mismas personas propongan cosas al mismo proceso. Eso es algo también sumamente relevante. Y bueno, eso sería de mi parte por el momento. Y nada, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. Le cedo la palabra ahora a la profesora Laura. Muchas gracias, Valeria. De verdad, muy emocionante escuchar las reflexiones que nos traes esta noche. Yo quisiera que tomemos unos pocos minutos para escuchar algunas preguntas, comentarios del grupo. Tal vez hacemos una rondita de 3 preguntas y respondes y luego otras si estuvieran otras dudas. Entonces, Claro. levantando la mano quienes quieran participar. Con mucha confianza y aprovechando este maravilloso trabajo que Valeria nos comparte. Sí, yo quería hacer unas consultitas, vale, con respecto al trabajo. Bueno, primero que nada, me parece, bueno, acá primero que nada eh, el reto de trabajar con una comunidad tan grande y sobre todo un proyecto tan grande y prácticamente todo virtual, pues yo me imagino que pues tuvo que haberse las traído, ¿verdad? No, Totalmente.
Yo comenté hace a inicios de este curso, creo que la del taller 1, que uno no imaginaba jamás un trabajo comunitario, mucho menos talleres que son aplicados en gestión, ¿verdad? Mucho menos en una virtualidad. Entonces yo le quería preguntar cuáles fueron los principales retos que tuvo el diseño de la metodología específicamente aplicado a la hora de que estuviste trabajando con la comunidad, por ejemplo. ¿Cuál fue el principal reto? Después, con respecto al diseño, quería consultarles si del todo se puede hablar en concreto de una real erradicación de precarios. Este proyecto, bueno, el libro Hagamos Historia, Finca San Juan Oeste, quería consultarles si entre todo, bueno, es que como es virtual no aplicaría la consulta, pero quería consultarles si cómo la práctica dirigida hubiera afrontado un problema, por ejemplo, en caso que estuviera hecho presencial, cómo hubieras abordado, por ejemplo, un tema de posesión de terrenos de forma, el precarismo, o los llamados, la posesión de terrenos, por ejemplo, en caso que hubieran algunos terrenos que hubieran sido parte de propiedad del Estado, o ya de índole privado, ¿verdad? ¿Cómo se hubiera abordado eso, ¿verdad? En la cuestión de todo este diagnóstico de una situación pues barrial o comunitaria muy común, precisamente, ¿verdad? Más allá de que el área metropolitana es una cuestión, es un área, bueno, en general Costa Rica tiene un problema bastante complejo de planificación urbana, ¿verdad? Entonces quería consultarle, sí, a modo general, ¿verdad? Yo sé que esto va muy aplicado, muy específico a una comunidad, pero de qué manera hubieras pensado cómo abordar ese tipo de problemas, ¿verdad? Porque todo eso contrae otras cosas, ¿verdad? De conflictos entre familias, no sé, es el primero que se me ocurre, ¿verdad? Intereses encontrados, creados, ¿verdad? Entonces, cómo el proyecto tal vez hubiera abordado una situación de ese tipo? Y creo que sería. Ok. Un segundo para terminar. Gracias, Jorge. Tal vez una pregunta más de otra intervención, si la hubiera. Y si no, escuchamos a Yo Vale. tenía una consulta. Tamar, adelante. Sí, al hacer un grupo tan extenso, ¿verdad? Y realizarlo como de manera virtual, ¿no tuvo como algún tipo de conflicto o algo así, o algún problema que tuviera como que manejar en el momento, que haya sido como difícil que usted como nos pudiera mencionar? Claro. Te escuchamos, Valeria, por favor. Ok, bueno, muchas gracias por las preguntas. Para empezar a contestar, bueno, con respecto al principal reto a nivel metodológico, con el tema de que, bueno, todo fue diseñado y realizado desde la virtualidad. ¿Por dónde empezar? Eran muchas cosas, eran muchísimas cosas. Hasta ese momento, nunca, bueno, yo personalmente nunca he realizado trabajo virtual con poblaciones. Siempre había trabajado yendo a la comunidad, realizando talleres, haciendo entrevistas. Entonces, ya eso de por sí, el mismo hecho de plantearlo y de que te digan también a nivel de escuela, hay que hacerlo totalmente virtual porque no sabemos qué va a pasar próximamente con el tema de la pandemia. Ya eso de por sí realmente genera como un susto, un susto de no saber, de no saber cómo empezar. En ese sentido, bueno, para mí fue fundamental darme cuenta de que si hay algo que no sé qué hacer al respecto, si hay algo que no sé cómo hacerlo, me pongo a leer. Entonces, me puse a leer y a leer y a leer y estuve como dándole vueltas al asunto, ¿verdad? Por bastante tiempo, hasta que llegué a un texto de Beatriz Pérez Galán, muy bonito, sobre las implicancias éticas del trabajo con comunidades en condición de vulnerabilidad y violencia. Este texto básicamente fue como, ya lo había leído anteriormente en el curso de hecho de taller integrado, pero
el otro taller, no el de gestión, el de investigación, correcto, el de investigación, pero releerlo realmente me trajo a colación el hecho de que, ok, si ya de por sí realizar un trabajo con comunidades, y más una comunidad tan grande, es complejo, plantearlo desde la virtualidad requiere no solamente que yo piense cómo hacer las técnicas de recolección de información de manera virtual, y esto ligado al tema del vínculo con la población. Entonces, pensando en esta reflexión, yo creo que el principal reto fue articular la estrategia metodológica en términos de cómo iba a realizar ese acercamiento a la comunidad, cómo les iba a plantear el proyecto, cómo les iba a comunicar cuál era la utilidad y de qué les servía a ellos y ellas el participar, involucrarse en el proyecto. Realmente yo creo que eso fue lo más retador de todo y que a final de cuentas, bajo este proceso que ya les comenté de abstracción de cada una de las categorías de análisis a las realidades comunitarias, a lo sencillo, ¿verdad? A aquello que realmente a las personas como vecinos, como vecinas les puede servir de alguna forma para modificar la comunidad, para realizar proyectos. Pensando de esa forma, realmente todo se hizo mucho más fácil después de haber realizado este proceso. Entonces, creo que ese fue el principal reto y también el principal aprendizaje. Y de ahí salió todo este trabajo que por dicha salió muy bien. Luego, con lo que preguntabas de que si existe realmente una erradicación de precarios, bueno, ese es un término bastante discutido. Yo ahí lo mencioné, pero es porque realmente así lo menciona el programa de vivienda, así se establece. Sin embargo, yo sí coincido en que debemos problematizarlo. No podemos hablar de erradicar precarios como si fuera una cuestión de pasar un borrador y listo, ¿verdad? Es algo mucho más complejo que eso. Entonces, coincido completamente en el cuestionamiento de ese mismo término, porque realmente no podríamos pensarlo como algo tan tajante o como algo que realmente pueda expresarse en la realidad social, o más bien tenemos el deber de problematizarlo. Vale, yo Sí, siento, perdón que te interrumpa, más bien yo no, siento que en general, a nivel gobierno, una cuestión que es muy frecuente o muy recurrente en cualquier tipo de programa, ¿verdad? No solamente en temas de urbanística, ¿verdad? Como estos, sino en cuestiones precisamente programas de gestión de prevención de violencia, programas de atención a, por ejemplo, no sé, se me ocurre el IAFA, por ejemplo, que atienda a personas eh, con problemas de adicciones a drogas o alcoholismo, por ejemplo. Siempre se habla del tema de la erradicación, ¿verdad? Como una cuestión el término. simplemente como de quitar y borrar y listo, ¿verdad? Y más que todo ese término de erradicación es como una promesa, como una promesa a una promesa tal vez no cumplida, o una promesa que la gente espera, ¿verdad? Es como un eslogan que siempre utilizan como para, es que ahorita no tengo la palabra, pero como para hacerlo más, escucha, no tengo la palabra ahorita, es que como para hacerlo más, me quedé trabado. Tengo la idea en la cabeza, pero ahorita no la tengo. Darle el peso del poder del Como Estado. darle el peso, ajá, como darle el peso, como hacerlo pomposo, como Bombos y darle, no, platillos, eso va a pasar. exactamente, visualizarlo, darle una esperanza, como digo, una esperanza falsa o una promesa no cumplida a la población, ¿verdad? Y creo que es una cuestión que a nivel teórico metodológico también debe corregirse en ese tipo de programas, es decir, bueno, no se va a erradicar porque la erradicación no existe, ¿verdad? Sí, Inclusive también es una una cuestión cuestión, de, perdón, no, perdón, y también una cuestión de que mencionabas una promesa para quiénes, exactamente. exactamente. Entonces debería ser como, bueno, o sea, tal vez utilizar otro tipo de terminologías, ¿verdad? Reducción, eh, no sé, ¿verdad? Alguna cuestión que tal vez no sea tan, ¿verdad?
como muy política, ¿verdad? Pero es Con que mucha justo carga política. esa es la teoría del programa, Jorge. Claro, no, no, por Utilizar supuesto, ese término y utilizarlo en esta época es la clave de lo que podemos pensar que hay un programa detrás. claro, Está claro, por- totalmente. Es como un training, hay una tendencia, ¿verdad? Y siento que una opinión, un criterio personal, ¿verdad? O sea, que sí deberían a nivel de programas como corregirse este término, ¿verdad? Tal vez implementar algún otro, ¿verdad? Entonces es como una observación que se le podría hacer a las instituciones de gobierno como para, ¿verdad? Claro. Perdón, no sé si te interrumpí ahí. No, no. Creo que ibas ahí sobre... No, iba a continuar con la siguiente pregunta, pero muy Dale, bien, dale. muy bien el aporte. Ok, luego me has preguntado sobre cómo una práctica dirigida como esta hubiera afrontado un problema de manera presencial. ¿Con eso te referís exactamente como a qué? O sea, me dejaste un poco con la duda. Jorge. Sí, es que tenía la audio. No, sigamos, a lo que me refiero, vale, es como, vamos a ver, la pregunta esta de la presencialidad venía más que todo enfocado a la cuestión, por ejemplo, de situación barrial en sí, ¿verdad? Digamos, las situaciones barriales, yo no tengo experiencia ni mucho menos, pues tú la tenés más amplia y sobrada que cualquiera de todos nosotros, pero digamos, me refiero en el sentido de, ok, se me viene a la mente, eh, vamos a ver, no sé, o sea, alguna cuestión que tenga que ver propiamente con, con una expropiación, por ejemplo, ¿verdad? Ujú, Es ok, una, que es un, ok, ajá, a eso vamos. Esto requiere una serie de tramitologías y procedimientos muy complejos, tanto legales como administrativos, con la municipalidad, en este caso, ¿verdad? Obviamente el consejo municipal, etcétera, etcétera. Eh, y aparte de esta esfera, ¿verdad? Que vemos acá, de tramitología gubernamental y todo, tenemos la otra esfera, que puede ser de esa forma, que abarca toda la problemática interna de la misma comunidad, ¿sí, verdad? ujú, O sea, los claro, conflictos, los conflictos que se puedan dar, tal vez entre, por ejemplo, si hubiera habido una usurpación de un terreno, ¿verdad? En algún terreno que es propiedad, por ejemplo, digamos, que yo soy el precarista, ¿verdad? Y vos tenés un terreno en la comunidad y yo llego y me meto ahí, claro, porque obviamente yo tengo una necesidad apremiante de poderme colocar y tener mi espacio para poder vivir, ¿verdad? Y construir mi casita ¿verdad? Y pues obviamente obviamente genera conflictos porque entonces ya se llega y me indica, no, es que este terreno es mío, entonces ya empiezan las disputas y las diferencias. ujú. Te Sí, referís perdón. más como, sí, sí, no, no, te entiendo te Ajá, entiendo el punto, claro. Ok, a ver, sí, obviamente es muy diferente porque si estuviera en el espacio y que se claro, genere algún tipo de estas situaciones, pues sería algo completamente distinto a conversar con las personas por teléfono o conversar por Zoom. Sin embargo, algo interesante sucedió, de hecho, antes de uno de los talleres y también como para comentarles de que no debemos tampoco romantizar el trabajo con las comunidades. O sea, realmente ujú, son comunidades traspasadas por un montón de situaciones, no todos están de acuerdo, hay muchas contradicciones, hay intereses de por medio también, y entonces esas son cosas con las que también una como investigadora tiene que trabajar y tiene que saber, o al menos aprender sobre la marcha también sobre cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Em, había, pasó en alguno de los talleres en la que hubo personas que completamente no estaban de acuerdo eh, sobre el tema de una ocupación de un terreno, sobre el tema de cierto sector de la comunidad que estaba ocupando de manera informal y que por eso la comunidad no tenía parques, no tenía áreas verdes, ¿verdad? Como este tipo de situación. Sin embargo, desde un principio
todo el proceso de trabajo, en todas las sesiones de trabajo se recalcaba el hecho de que aquí todos deberían estar o sea, todo el mundo quiere lo mejor para su familia, todo el mundo quiere lo mejor para la comunidad. Y yo creo que a partir de esa empatía externada, digamos, de parte del equipo de trabajo para con la comunidad y de la misma gente de la comunidad para con ella misma, partir de ahí de que, ok, podemos no estar de acuerdo, pero a fin de cuentas queremos lo mejor para la comunidad, hizo que a pesar de las diferencias en opiniones respecto a ciertos temas, respecto a la ocupación de ciertos lugares, hizo que eso realmente no constituyera como un punto completo de quiebre para el trabajo que se estaba realizando. A fin de cuentas, como les decía, o sea, habían personas que no estaban del todo de acuerdo con otra persona, hubo hasta discusiones muy fuertes, y sin embargo, partiendo de esa premisa y un poco también bajando como los humos de la situación y tratando de llegar a la conciliación, todo terminaba en un poco más de tranquilidad a partir de comprender qué es lo que a esta persona le preocupa en contraposición a lo que a la otra persona le preocupa, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, como les decía, es un territorio súper complejo y las personas que ahí habitan, pues viven en condiciones muy particulares. Entonces, propiamente no se dio como un tema de una discusión, como vos mencionabas, como de una discusión tal vez fuerte sobre el espacio y así, pero sí hubo bastantes conversaciones al respecto. En virtualidad, pues bueno, lo trabajé así, siempre partiendo en todas las sesiones de trabajo del tema del respeto, de la empatía, y partiendo de que aquí estamos para escucharles a todos, siempre y cuando haya el respeto mutuo y se trate de llegar a esa conciliación. No sé si te respondí o te quedó alguna duda. No, perfecto. Ok, perfecto. Y vamos a ver la pregunta de Tamar, que me preguntaba sobre el tema del conflicto, que si había algún problema que había que manejar en el momento, muy pertinente justo lo que acabo de mencionar. Hubo una discusión en particular en uno de los talleres, y para contarles un poco la experiencia, en el que se estaba discutiendo sobre las problemáticas de la comunidad. Entonces, ¿qué problemáticas las personas percibían que habían en la comunidad y en cuáles sectores? Pues resulta que una de las vecinas comenzó diciendo que había unas personas que vendían verduras en cierta parte de la comunidad, casi que en la acera, y que a ella le parecía que eso era una problemática porque eso hacía que los niños se tuvieran que tirar a la calle para cruzar y para caminar por ahí. Entonces que era peligroso porque de ahí los podían atropellar y los carros ahí realmente pasan muy rápido. Es una calle principal. Ante esta preocupación de esta vecina, ¿verdad? Sale otra vecina comentando que no está de acuerdo porque ella conoce a esa familia y es gente que está trabajando para darle sustento a su familia, que esa es su única fuente de ingresos. Entonces, a partir de estas dos perspectivas, fue muy interesante porque se generó una discusión entre las mismas vecinas al respecto del por qué consideraba que era un problema y por qué la otra no consideraba que era un problema y más bien defendía a esta familia, y verdad, pero a fin de cuentas, a partir de este proceso mismo de conciliación se llegó a la conclusión de que, ok, ambas vecinas tienen una preocupación genuina. Una está preocupada porque los niños tienen que tirarse a la calle para cruzar o para caminar por la acera y pueden atropellarlos, y la otra está preocupada porque esta familia trabaja para eso y necesita comer. Entonces, a partir de esta conciliación, ¿verdad? Y llegar a esta discusión, se llegó a la conclusión de que el problema no es que ellos vendan ahí, el problema no es que, o sea, no se trata de un problema en el que hay que, por decirlo así, serrucharle el piso al otro para yo estar bien, básicamente. Y entonces, a partir de eso, y de las mismas vecinas, que de hecho fue algo que ellas mismas conversaron, yo en esa parte intervine poco, perdón, sino que ellas mismas, y fue algo súper valioso, muy lindo en el momento, de que salió otra vecina diciendo justo esto que les acabo de decir, pero aquí la idea es que todos estemos bien. Entonces, y ahí de hecho empezaron a generar propuestas de, ok, ¿por qué no les decimos a la municipalidad o por qué no le decimos a X entidad
que nos regale un espacio en la comunidad para que las personas que son comerciantes vendan sus productos. Y así ya los niños no tienen que tirarse a la calle para cruzar. Entonces, y son propuestas que salieron de ellas, o sea, de ellas mismas, de las vecinas que estaban conectadas en esa reunión. Entonces, algo que en un principio fue una fuente de conflicto, o que parecía un conflicto y bastante fuerte en el momento, ¿verdad? Porque una estaba defendiendo que la familia tenía que comer y la otra que es que los niños los podían atropellar y preocupaciones legítimas. Algo que en principio era una fuente de conflicto realmente terminó siendo algo que se llegó a conciliar y en el que las vecinas dijeron, bueno, sí, realmente las dos nos preocupa una situación y a todas nos preocupa, pero ¿qué podemos hacer como comunidad para cambiar eso y para mejorar? O sea, ¿qué podemos hacer como comunidad para mejorar todos en conjunto sin tener que serrucharle el piso al otro? Para que todos estemos bien sin necesidad de que la otra persona no lo esté. Y eso fue un ejercicio muy valioso, o sea, fue realmente algo muy, muy bonito. Entonces, yo creo que sí, parte de manejar el conflicto desde mi posición como mediadora, hablando, ¿verdad? Como tratando de encontrar puntos de encuentro y estas preocupaciones que cada una de ellas tenían, pero también dejar que el mismo flujo de las cosas y de las mismas vecinas, en este caso, que tenían mucha anuencia a conversar, a conciliar, también dejando que pues ellas generaran esta misma discusión. Muchísimas gracias, Valeria. No sé si hay alguna otra inquietud, si alguien quisiera hacer alguna última pregunta, aprovechando esta maravillosa forma de compartirnos la experiencia, Valeria. Sí, yo quería preguntar si tal vez Yo por también medio tengo a una través de pregunta, la pero profesora. después cualquier cosilla. Okay. Ah, Gracias, Luigi. no, yo Tal quería vez algo preguntar. breve, Jorge. No, más bien es una solicitud. Que si tal vez a través de la profesora se nos podría compartir el hilito de, del tema de la metodología, lo que desarrollaste, ¿vale? ¿Cuál? Ah, eso ya se los compartí. Perdón. En el documento de, no, tranquilo, en el documento de mi tesis, el manual sale en el anexo 6 y el Ok. libro Hagamos Historia sale en el anexo 7. Ok, está Ah, pegado a la tesis. sí, correcto. Ok, perdón. Es que era parte de los objetivos. Ya, ok, listo, no he dicho nada. También para la gente que pueda consultarlo en la biblioteca, ¿verdad? En la biblioteca Luis Demetrio Tinoco se encuentra el ejemplar impreso. Luis También, Diego, sí. una última pregunta. Sí, Adelante. fue, digamos, en una de las partes de la tesis yo leí como que la misma gente de la MUNI te decía como, hey, no le pongamos diagnóstico porque si le ponemos eso la gente no va a llegar y esas cosas, ¿verdad? Sí. Te quería preguntar si, digamos, tuviste, no sé, que ocultar, digamos, que venías de la UCR y que eso como que causa alguna aspereza ahí, o qué metodologías se usaron para que la gente sí participara. Ok, muy buena pregunta. Gracias. No, en realidad en ningún momento oculté que era de la UCR, todo siempre fue como muy transparente. En cada sesión de trabajo y al mismo también en cada entrevista, yo me preocupaba mucho por dejar claro que era estudiante de licenciatura de la Universidad de Costa Rica de Sociología y que estaba trabajando en conjunto con la Municipalidad de San José. Eso que leíste, pues sí, de que había términos que tuvimos que modificar, realmente fue como por puro conocimiento de Jorge Yerling de la municipalidad, porque pues ya se habían realizado varios trabajos en la zona resguardados bajo, por ejemplo, la palabra diagnóstico, que ya sabían o se veía venir que si le poníamos ese nombre la gente no iba a participar, que la gente ni siquiera iba a leer el afiche, que ni siquiera le iba a interesar nada, el proyecto, lo que estábamos planteando. Entonces también por eso esta misma estrategia de generar y de construir este proyecto de Hagamos Historia, realmente fue una forma diferente, o sea, ya fue una forma distinta de no llegar a la comunidad como, hey, estoy haciendo una investigación sobre esto y esto, me concede una entrevista,
sino más bien de, ok, este es el proyecto y es un proyecto que tiene el nombre de la comunidad y tiene estos objetivos para que la comunidad pueda hacer proyectos, para que se pueda mejorar, para que el barrio esté mejor. Entonces, bajo esa premisa, y en realidad el tema del uso de las palabras, que en realidad el uso del lenguaje es bastante importante en el trabajo con poblaciones, no solo al momento, en mi caso, de plantear este proyecto, hagamos historia, o de plantear los mismos afiches, las mismas comunicaciones con la gente, sino también en el caso de que en los talleres también es necesario cuidar el lenguaje. Nosotros y nosotras desde la universidad, desde la academia, se nos olvida que cuando vamos a las comunidades debemos dejar ahí guardados los tecnicismos, se nos olvida, y entonces es un ejercicio sobre el cual tenemos que estar muy pendientes. Esta estrategia realmente de cambiar la palabra diagnóstico, o sea, de removerla, realmente fue eso, una estrategia para que, primero, para llamar la atención de las personas y hacer como ese enganche de que no es lo mismo de siempre, de que es algo distinto y que es un proyecto que viene para esta comunidad con estos objetivos. Tener eso bien definido y, como mencionaba antes, la estrategia metodológica, la articulación de esa estrategia de acercamiento a la comunidad fue fundamental. Y plantearlo desde este cuidado del lenguaje, de este cuidado de las palabras y de la forma de comunicar las cosas fue la clave realmente. Ah, no, no, buenísimo. No, súper chiva tu brete. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería pedirte, Vale, que nos comentaras un poco sobre el manejo de expectativas, porque siempre, más que hablamos de la palabra mejorar y que transformar, ¿verdad? Y para que el barrio esté mejor, y, ¿verdad? Hay mucha tendencia en estas comunidades a llegar a, desde la parte política, sobre todo en años de electorales, ¿no? Sí, Sea de claro. elecciones locales o nacionales, a prometer cosas. Entonces, si nos pudieras hacer mención en una breve reflexión sobre qué pasa con esto de las expectativas, cómo no generar falsas expectativas que claramente nuestro trabajo desde la sociología no va a cumplir porque, ¿verdad? Requiere de recursos económicos que no poseemos, porque requiere de plazos que no manejamos para una Claro. cuestión como esta diagnóstica y muy puntual. Entonces, si quisieras brevemente. Sí, 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 por supuesto. En este caso, bueno, considero que eh, algo que realizamos y que yo tuve muy claro desde un principio era el tema de que, bueno, sí, está bien, yo soy estudiante, bueno, en ese momento de licenciatura a la Universidad de Costa Rica y sabemos que los nombres cargan con su peso también en las comunidades. Escuchar Universidad de Costa Rica, Municipalidad de San José, cualquier otro nombre de institución ya genera de por sí una expectativa o al menos una idea de qué es, de más o menos qué esperar respecto a eso. En mi caso, yo lo que realicé o lo que planteé fue tener siempre mucha claridad desde el principio. O sea, y no se trata de prometer cosas que no, o sea, que nosotros sabemos que no están en nuestras manos, sino se trata de tener claridad y de decírselo a la gente con esa tranquilidad y con esa claridad. O sea, no hay ningún problema. Está bien, mientras uno sea transparente y desde el principio explique qué es lo que se va a hacer, por qué es que se va a hacer, para qué sirve, que esa fue la premisa que yo mantuve en cada uno de los talleres que realicé. Siempre lo primero era, ¿qué es este proyecto? ¿Por qué se está haciendo? ¿Para qué va a servir? Y qué se puede generar a partir de aquí. Pero pensándolo siempre desde el punto de vista de que este es el comienzo de un proceso largo, o sea, que es el comienzo de un proceso que solo se va a lograr y que solo va a avanzar con la participación de la gente y con su involucramiento, no solo en el asistir a reuniones, sino también en el de decirle a la gente, en este caso de la municipalidad, a mí, hey, no han venido y no nos han dicho la próxima reunión, ¿qué pasó? O sea, como tener también esa apropiación del mismo proceso, no solo de, yo voy a las reuniones, sino también de estar preguntando. Y que de hecho era algo que también sucedió. O sea, me acuerdo ya en una de las últimas sesiones, la gente preguntaba, ¿y cuándo la que sigue?
inclusive habilitamos como una parte que no lo mencioné anteriormente, habilitamos un número de WhatsApp gestionado por las personas de la municipalidad para recibir, no sé, preguntas específicas del proyecto, y las cuales yo como que respondía, ¿verdad? Le daba la comunicación y ellos lo transmitían a la gente de la comunidad, o inclusive hacían preguntas tal vez de otros temas totalmente asociados, no sé, a su lote, por ejemplo. Y la gente mandaba mensajes preguntando ¿cuándo es la próxima reunión? Mandaban, o sea, como siempre estaban como constantemente preguntando. Entonces, creo que esa transparencia desde un principio, de decir en cada sesión, o sea, y repetidamente, no dejarlo ninguna por fuera, en cada sesión, porque no en todas las sesiones se conectaban las mismas personas. Entonces, en cada sesión, recapitular qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo, para qué y de qué me va a servir y qué es lo que implica este proceso para mí en el hecho de participar, pero para mí en el hecho de apropiarme como vecino, como vecina, en que yo también soy responsable de la mejora del barrio, que yo soy responsable también de que si la gente de la institución no viene, tengo la capacidad de llamar y de presionar y de decir y de hablar. Entonces, esto fue sumamente importante tener esa claridad. Yo creo que fue la clave en todo el proceso y también, o sea, siempre, yo creo que también de parte de la gente hubo mucha receptividad en el hecho de que son a pasitos lentos, pero despacito y con buena letra, como dicen. Entonces, si bien yo desde un principio les establecí, les mencioné que este era el inicio de un proceso todavía más amplio, porque de hecho en la zona vienen proyectos de mejora de infraestructura que van a requerir otro tipo de trabajo con la población, la gente fue muy receptiva y sí, a veces preguntaba temas sobre sus lotes o cosas más específicas a nivel de infraestructura que yo realmente no manejaba. Pero para eso también estaba la contraparte de la municipalidad para responder esas dudas. No, nos queda una experiencia fabulosa de trabajo en comunidad, Valeria. Te agradezco muchísimo la generosidad de las recomendaciones, la extensión de la presentación para darnos esos detalles, ¿verdad? También de lo que pasa tras lo que vemos de producto, ¿verdad? Lo hemos Sí. conversado mucho en clase sobre cuando evaluamos un documento ya terminado o un resultado. Detrás hay toda una metodología, una de reflexiones, una de conflictos también que tenemos a veces cuando estamos haciendo tesis, que son importantes y gracias por compartirlos el día de hoy. Estoy segura que este espacio, esta charla va a ser de mucho enriquecimiento para estudiantes de diferentes áreas de ciencias sociales y de arquitectura, claro que sí. Sin duda, sé que andas por ahí también Claro. aportando. Muchas gracias por conectarse, a la gente que nos ve en otros horarios. Gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación, Laura, y a todos, todos los y las estudiantes, de verdad, muchísimas gracias por la atención, por las preguntas. Este es un ejercicio constante. La sociología siempre se aprende todos los días, en toda experiencia. Entonces, nada, muchísimas gracias por el espacio. Hay cualquier cosa, si quisieran contactarme para alguna otra pregunta, algo, Laura tiene mi contacto, se lo pueden solicitar. Y nada, muchas gracias por hoy. Les invitamos a revisar el documento completo. Claro, por supuesto, sí, Hermosa está bastante amplio. Muchas gracias.